poner a grabar, ahí está. Y déjenme hacer una cosita más. Bien. Bueno, entonces, en la cátedra virtual, ya vieron que en la portada les subí un cronograma. Mi idea es respetarlo lo máximo posible, y como verán, no son demasiadas clases, ¿sí? La idea es que vamos a dar una serie de seminarios o charlas más teóricas, que las vamos a coordinar con Alan, y asociado a cada uno de los temas que les voy a dar, vamos a realizar también trabajos prácticos o tutoriales. La idea de estos trabajos prácticos es que podamos ver justamente la parte, digamos, que está vinculada más al trabajo, digamos, con las compus y bueno, la aplicación directa de lo que vamos a ir charlando. Respecto a la evaluación de la asignatura, es la presentación y la defensa de un paper para todos los estudiantes de la cursada, tanto de grado como de posgrado. Estos papers nosotros los seleccionamos en base a los diferentes contenidos que les vamos a ir dictando, y en qué va a consistir. Ustedes, nada, se estudiarán el trabajito que les toque por azar, básicamente, por un sorteito que vamos a hacer, y nuestra idea es que ustedes hagan una pequeña presentación de unos 10 minutos, no más, contándonos sobre todo cuestiones más de la metodología y de los resultados de cada uno de los trabajos. Y luego con Alan les haremos una o dos preguntas y finalizada la evaluación. Esto entonces para todos en general. Para los chicos de posgrado, como para acreditar, para que les den el puntaje, necesitamos realizar una evaluación, ya sea, bueno, escrita, o en este caso va a ser un cuestionario que yo les voy a enviar, y ustedes con el tiempo que necesiten lo responden, ¿sí? Pero algo muy, muy sencillo, nada complejo. Respecto a los chicos de grado, tanto de farmacia como de biotecnología, no se asusten con el tema de tener que preparar una presentación, un power, y charlar con nosotros, porque insisto de que al ser una asignatura electiva, es muy amigable, y la realidad es que nadie desaprueba una asignatura electiva en las cursadas de grado, y bueno, y de posgrado obviamente tampoco. Así que bueno, básicamente esta es la estructura que planteamos. No sé si me quieren preguntar algo respecto a esto, pero bueno, en el correr, digamos, de estas semanas, yo voy a ir seleccionando los trabajos, y después, un mes antes más o menos, haremos el sorteito, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar sobre esto? Hola, Caro, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Bien. Quería preguntarte si eso va a ser en grupo. ¿El grupo lo van a seleccionar ustedes? ¿De cuántas personas va a ser? No, la defensa del trabajo es individual, digamos, ¿sí? Bien. Pero nada, no son cuestiones muy, muy complejas. La única limitante, ¿sí?, para aquellos chicos que estén estudiando las carreras de grado, es que todos los trabajos van a ser en inglés, pero bueno, en todo caso yo los voy a ayudar en la parte de
nada, de comprender algo que no les sea muy familiar, ¿sí? Pero como es un inglés técnico, digamos, es algo fácil para seguir, digamos, no es algo muy complejo. Gracias, Caro. No, de nada. Por ahí, esto lo menciono más que nada para los chicos de farmacia que no están acostumbrados a hacer presentaciones orales o a poder explayarse, digamos, oralmente en los exámenes habituales de la carrera, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a estudiar o qué vamos a tratar de abordar a lo largo de este semestre? Básicamente, tanto bueno, Alan como yo, además de ser docentes de la carrera de farmacia, somos investigadores de CONICET y nuestras principales líneas de investigación están vinculadas al diseño y a la búsqueda racional in silico de fármacos, ¿sí? Entonces, para tratar de hablar todos el mismo idioma, vamos a iniciar, ¿sí? Con una definición sencilla de qué es un fármaco y qué es un medicamento, ¿sí? El fármaco básicamente va a ser el principio activo, ¿sí? O el ingrediente farmacológicamente activo que forma parte junto con excipientes, ¿sí? O adyuvantes vehiculizados en una forma farmacéutica. Esta forma farmacéutica que puede ser una forma farmacéutica de administración oral, como puede ser un comprimido, un jarabe, una suspensión, o una forma de administración parenteral, ¿sí? Como pueden ser los inyectables. Este principio activo vehiculizado en una forma farmacéutica es lo que luego vamos a llamar medicamento, que es lo que bueno, vamos a administrar, o en el caso, bueno, también de los farmacéuticos van a dispensar o a elaborar o producir. Ahora bien, como les contaba al inicio en esta asignatura, vamos a trabajar básicamente, o vamos a estudiar, diferentes metodologías in silico, ¿sí? Cuando hablamos de in silico, hablamos de metodologías asistidas por computadora, y dentro de estas metodologías, digamos, en el campo tanto de la quimioinformática como de la bioinformática, vamos a renombrar a ese fármaco o a ese principio activo como ligando, ¿sí? Estos son los términos que nosotros vamos a manejar. El ligando va a ser esa pequeña molécula, ¿sí? Que va a interaccionar con un blanco molecular, o también conocido como un target, en un determinado sitio de ese blanco molecular, que es el que se conoce como sitio de unión, ¿sí? El sitio de unión o el sitio activo de nuestro target en estudio. Una vez que interacciona ese ligando en el sitio activo o el sitio de unión de, por ejemplo, una proteína, va a ser esa unión la determinante o la desencadenante de que ese ligando, potencialmente fármaco, pueda desencadenar, perdón, su efecto farmacológico. Bien, entonces, dentro de las diferentes estrategias que se pueden aplicar en el marco del descubrimiento de los nuevos fármacos, está bueno repasar un poco cuáles son, ¿sí?, las diferentes etapas que se llevan a cabo
en el marco de desarrollar un nuevo fármaco que luego va a ser transformado en un medicamento para una determinada patología. Principalmente, estas estrategias se abordan en las etapas tempranas del descubrimiento, ¿sí? Este proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos es un proceso muy extenso, ¿sí? Fíjense que iniciando, digamos, en las etapas tempranas, desde, por ejemplo, determinar cuál es el target que vamos a estudiar para una determinada patología, realizar el diseño o la búsqueda de esos candidatos, luego evaluarlos en ensayos in vitro, in vivo, y atravesar o llegar, mejor dicho, a ser evaluado en las etapas clínicas, la tasa de éxito de esas pequeñas moléculas que nosotros descubrimos en el inicio de un proceso, las tasas de éxito son muy bajas, ¿sí? Pensemos que de alrededor de entre 5.000 y 10.000 nuevas moléculas que se diseñan para una determinada patología, solo una, ¿sí?, logra ser aprobada por la FDA, que es el ente regulador a nivel internacional en Estados Unidos, que regula y que determina, digamos, cuáles son las condiciones, ¿sí?, correctas para que ese fármaco realmente pueda ser escalado a nivel de una producción farmacéutica a nivel de industrial, y recién pueda ser insertado, digamos, en el mercado farmacéutico. En particular, en la etapa temprana del descubrimiento de fármacos es donde se aplican todas las metodologías in silico que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la cursada. Además de la baja tasa de éxito que tiene este riguroso proceso de desarrollo de fármacos, es un proceso extremadamente costoso. Fíjense que, si bien esta es una proyección, digamos, de lo que se estima en cuánto es el costo, ¿sí?, estimado para desarrollar un nuevo tratamiento para una determinada patología. Hoy en día asciende a los 2,6 o 2 billones y medio de dólares por cada droga, ¿sí?, que logra insertarse en el mercado farmacéutico. Sumado a esto, la industria farmacéutica tiene obviamente diferentes intereses y centralmente se enfoca en patologías que son obviamente más rentables o con mayor cantidad, digamos, de una necesidad terapéutica a cubrir. Bien, si nosotros pensamos en una línea de tiempo, ¿sí?, en lo que se refiere al descubrimiento de fármacos, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, estas son algunas de las estrategias más clásicas que se utilizan, o que se utilizaron, mejor dicho, para aplicar en el descubrimiento de nuevas entidades terapéuticas, pasando desde la medicina tradicional o el análisis de la medicina folclórica hasta, ¿sí?, fines del siglo XX, que comienza a aparecer ya algunas metodologías in silico, y una de las primeras metodologías in silico que comienza a surgir como de interés para la industria farmacéutica es el cribado virtual. A modo de resumen y muy sintéticamente, les cuento un poquitito sobre estas 4 primeras estrategias clásicas, y después voy a profundizar un poquitito más sobre cribado, y ya en la segunda parte también de la materia Alan va a enfatizar bastante ese tema. Cuando hablamos del análisis de la medicina folclórica,
o tradicional, básicamente nos estamos refiriendo al uso de extractos derivados de productos naturales que se han utilizado en patologías, digamos, determinadas por principalmente por comunidades, digamos, de diferentes países. En el caso nuestro en el caso de Argentina, perdón, han sido muy explotados determinados productos naturales de lo que es el norte de nuestro país, y cada país en particular explora sus recursos autóctonos, ¿sí? Y estudia derivados de productos naturales que están relacionados con la medicina autóctona del lugar. En particular, una de las características interesantes que puede surgir, digamos, de este análisis de la medicina folclórica es, a modo de ejemplo, yo acá les pongo algunas estructuras químicas de compuestos derivados de diferentes extractos de productos naturales, y es básicamente la diversidad estructural, ¿sí? La diversidad estructural que se puede observar en los distintos principios activos que se encuentran, ¿sí? En derivados de productos naturales. En relación con esto, después vamos a ver también la parte del análisis de derivados de productos naturales como otro recurso, digamos, relacionado con el análisis de la medicina folclórica. Otra de las estrategias clásicas, ¿sí? Es la serendipia, es el encontrar el uso de un fármaco, ¿sí? Por mero producto del azar, como es el famoso caso de la penicilina, que por circunstancias secundarias a la del estudio que estaba llevando a cabo Fleming, descubre el uso antibiótico de este principio activo. Relacionado con la serendipia también está el famoso prueba y error que solían reportar en los primeros años, digamos, del auge de las nuevas entidades relacionadas con el uso en patologías. Respecto a derivados de productos naturales, también está relacionado un poco con el análisis de la medicina folclórica. Hoy en día existen muchísimas bases de datos in silico de derivados de productos naturales según determinadas zonas a nivel mundial. La ventaja, en el mismo caso que en el anterior, es la singularidad estructural, ¿sí? Son muy diversas las estructuras que nosotros podemos encontrar, pero sin embargo, que estas estructuras sean tan diversas presentan una desventaja, que principalmente es que, dada la complejidad de estas estructuras, es muy difícil extraerlas, ¿sí? Y suelen obtenerse en cantidades muy pequeñas, y por eso es que no se trabaja tanto en gran escala, ¿sí? Con derivados de productos naturales. A diferencia de los productos naturales, tenemos lo que se conocen como bancos de productos sintéticos. En el caso de los productos sintéticos, estamos como en la cara opuesta de lo que les venía contando de los productos naturales. En este caso, una de las principales ventajas de los bancos de datos de productos sintéticos es que uno puede obtener un gran número de moléculas, de estructuras químicas que estén íntimamente relacionadas, ¿sí? Fíjense que en este caso, en este ejemplo, yo les muestro 3 estructuras que derivan de un mismo núcleo químico, ¿sí? Y que todas ellas tienen diferentes actividades y son empleadas para el tratamiento de diferentes patologías.
La desventaja podría ser el limitado espacio químico. ¿A qué me refiero con esto? Con que, si bien a partir de un mismo núcleo estructural uno podría, ¿sí?, sintetizar una gran variedad de derivados químicos, siempre estamos limitados, ¿sí?, a las diferentes estrategias de síntesis o de optimización con sus costos asociados, ¿sí?, para producir en escala estos derivados. Así y todo, hoy en día es una de las estrategias que se emplea, ¿sí?, ya sea para diseñar racionalmente un fármaco, como para realizar una búsqueda racional. Bien. Luego, otra de las estrategias que suele utilizarse es analizar fármacos que ya existen, ¿sí? Básicamente hay dos estrategias, una que se llaman las drogas Me Too o Me Better. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de drogas Me Too nos estamos refiriendo a optimizaciones estructurales, ¿sí?, que se hacen en base a un fármaco que ya se encuentra comercializado, con el objetivo de evitar, ¿sí?, restricciones de patentes, ¿sí? Ustedes saben que cada vez que uno diseña una nueva molécula, que diseña de novo una nueva molécula, y esa molécula justamente es novedosa, ¿sí?, tiene el permiso de registro de patente si uno lo quisiera, ¿sí? Ahora, las patentes tienen un periodo, ¿sí?, durante el cual uno no puede replicar, digamos, la misma síntesis, o replicar síntesis con algunas modificaciones con el fin de obtener ese mismo fármaco, porque justamente está protegido. Entonces, una estrategia es realizar pequeñas modificaciones estructurales sobre un fármaco que ya está aprobado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a partir del captopril, que es un inhibidor de la angiotensina, que se utiliza como antihipertensivo, se diseñaron, ¿sí?, una serie de estructuras en base a la estructura original del captopril, pero al presentar, digamos, diferentes modificaciones estructurales, estos fármacos pudieron ser sintetizados, y fíjense que son diferentes, entre paréntesis están algunos de los laboratorios que han incorporado estas drogas Me Too a partir del captopril. Otra de las opciones es realizar mejoras, ¿sí?, del fármaco original con respecto a los procesos ADMET, ¿sí? O sea, mejorar la absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación del fármaco, con el objetivo de mejorar y optimizar la biodisponibilidad. Y ahora bien, una de las primeras estrategias que comienzan a implementarse, ya sea tanto en la parte de la industria farmacéutica como en todos los grupos que trabajan en investigación de nuevas estrategias de fármacos, es el cribado virtual. El cribado virtual, in silico, o screening virtual, en líneas muy generales, básicamente consiste en aplicar un algoritmo, un modelo computacional, con el objetivo de poder identificar de una manera racional y eficiente candidatos activos en grandes bases de datos o repositorios químicos de estructuras digitales. Estos modelos o algoritmos básicamente nos permiten priorizar cuáles van a ser los compuestos que a posteriori se validarán experimentalmente en los ensayos correspondientes. Ahora bien, fíjense que en esta figura que yo les puse acá a la derecha, ¿sí?, lo pensamos al cribado como si fuera una especie de filtro, ¿sí?, donde
aplicamos entonces esta serie de algoritmos o de modelos con el objetivo de seleccionar potenciales candidatos, ¿sí? Estos candidatos a fármaco que nosotros obtenemos como producto de un cribado virtual, los vamos a denominar hits. Y aquí aparece otro concepto, que los chicos de farmacia quizás lo tengan un poquito más fresco, los que cursaron el semestre anterior conmigo, que es la diferencia entre hit y lead, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros realizamos búsquedas racionales in silico, obtenemos candidatos que son hits, es decir, que son activos, ¿sí? Son compuestos activos en los ensayos in vitro correspondientes a concentraciones de alrededor de 10 micromolar o menor, ¿sí? Es decir, que esos candidatos hits, ¿sí? Nosotros los deberíamos optimizar hasta lograr un compuesto que sea líder o cabeza de serie, ¿sí? Un compuesto a partir del cual nosotros, con sucesivas optimizaciones, podamos mejorar, ¿sí?, la actividad del compuesto o mejoras en relación a la biodisponibilidad. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos los candidatos a partir de un modelo in silico, esos candidatos, por sí solos, ¿sí?, generalmente no avanzan a etapas sucesivas del desarrollo de un fármaco. ¿Por qué? Porque tienen una actividad relativamente baja, ¿sí?, comparado con lo que uno esperaría para hacer un compuesto, para que sea un compuesto, digamos, activo luego in vivo. Entonces, existen diferentes estrategias, ¿sí?, que nos permiten a nosotros optimizar compuestos que obtenemos de metodologías in silico, con el objetivo, como les decía hoy, de ya sea aumentar la actividad biológica, eliminar efectos adversos que puedan presentarse, y básicamente mejorar la biodisponibilidad, ¿sí? Es decir, mejorar la cantidad de fármaco disponible para que ejerza su acción. A su vez hay otras estrategias que están relacionadas con mejorar la estabilidad del producto, pero eso ya es del fármaco, pero está más vinculado con toda la parte de la farmacotecnia, de la tecnología farmacéutica, que hace que se empleen diferentes estrategias para mejorar la vehiculización del fármaco. Bien, y ahora ya como avanzando un poquito más en lo que vamos a ver en la cursada, desde el año aproximadamente 2005, entre 2005 y 2010, comienza a surgir el concepto de aplicar la inteligencia artificial en el diseño o el descubrimiento de fármacos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una batería de diferentes metodologías computacionales que pueden aplicarse para diseñar, buscar un nuevo fármaco o para mejorar sus características, ¿sí? Existe una gran variedad de metodologías in silico y nosotros vamos a abordar solo algunas en el transcurso de la cursada. Para diseñar o buscar un fármaco, básicamente, asistido por computadoras, básicamente nos podemos enfocar en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos que estén enfocados exclusivamente en el estudio del target del blanco molecular, o en el caso de no tener esa información disponible, ¿sí?, o tenerla pero querer aplicar otras metodologías, se puede trabajar diseñando algoritmos para buscar fármacos de una manera racional, basándonos exclusivamente en la estructura de los ligandos, ¿sí?, de esas pequeñas moléculas que van a actuar sobre el target molecular. Y
Más allá de estas dos grandes ramas, ¿sí? del diseño, la búsqueda racional de fármacos, todas ellas se basan en un paradigma clásico, ¿sí? que está relacionado con cómo actúan, digamos, los fármacos, y con un nuevo paradigma que se está dando en los últimos años. El paradigma clásico del diseño y de la búsqueda de fármacos es el modelo que se conoce como interacción fármaco-receptor o paradigma de la llave-cerradura. En este paradigma se asocia a la llave con el ligando y a la cerradura, ¿sí? con la proteína. Y entonces, en los primeros inicios del descubrimiento de fármacos, se pensaba que un fármaco óptimo, ¿sí? debía ser aquel que actúe a modo de bala mágica, ¿sí? Acoplándose perfectamente un ligando con una proteína determinada, ¿sí? y que no ejerza ningún tipo de interacción con otras proteínas, porque eso conllevaría a la presencia de determinados efectos adversos. Entonces, si nosotros analizamos este paradigma de llave-cerradura con las dos posibles estrategias, que son diseñar o buscar un fármaco, podemos asociarlo con que diseñar un fármaco, ¿sí? generarlo de novo, de cero, sería construir nuestra llave, ¿sí? Y buscar racionalmente un fármaco, técnica archiempleada, que es el cribado virtual, sería buscar en un montón de llaves, ¿sí? cuál es la que actúa sobre una determinada cerradura. Ahora bien, si bien este paradigma en determinadas patologías se sigue utilizando, en los últimos tiempos hubo un cambio de paradigma notable en el área del desarrollo de fármacos, que es pensar a los ligandos como llaves maestras de diferentes cerraduras. Es lo que se conoce hoy como la polifarmacología. Es decir, que un ligando podría actuar en múltiples targets, ¿sí? en múltiples blancos moleculares, y de esa manera ejercer diferentes indicaciones. O otro ejemplo, un mismo ligando, que actúa sobre diferentes proteínas que están involucradas en una determinada patología. En ese caso, se conocen como fármacos que son multitarget, ¿sí? Fármacos que son capaces de actuar en más de un blanco molecular. Y esto lo podemos visualizar, ¿sí? Si nosotros, fíjense en este grafiquito que yo les puse, cuál es el número de diferentes targets que figuran en Protein Data Bank, ¿sí? Y cuál es el número de ligandos que tienen asociados, ¿sí? Hay varios, ¿sí? varios fármacos, que la mayoría, digamos, que actúa sobre un único target. ¿Mm? Pero sin embargo, tenemos una gran cantidad de ligandos que actúan sobre varios targets, ¿sí? Y en base a esto, también es que comienzan a utilizarse las estrategias, por ejemplo, de redes, ¿sí? Una de las estrategias in silico que explota a estos ligandos poliespecíficos o al concepto de la polifarmacología, nos permite estudiar cuál es la interacción de determinados ligandos con varios blancos a la vez. ¿Mm? En particular, sobre esta estrategia de ligandos poliespecíficos, Alan les va a hablar, creo que es en una de las últimas clases, cuáles son una de las metodologías que se están aplicando.
Y entonces, bien, si uno hiciera un resumen escueto, digamos, de cuáles son las diferentes estrategias que nosotros podemos emplear en la búsqueda de fármacos, fíjense que hay una gran variedad de metodologías computacionales que se aplican para buscar racionalmente nuevos candidatos a fármacos. Metodologías que básicamente están vinculadas con la bioinformática, con el estudio de las secuencias, con el estudio de los sitios de unión o la conectividad que existen en los blancos moleculares. Sobre estas metodologías voy a abordar en particular en las clases siguientes algunos conceptos de estudios de similitud estructural y también de análisis de sitios de unión o análisis de sitios de unión, bien digo, o drogabilidad de targets. Y luego están las metodologías quimioinformáticas, que son básicamente sobre las que nosotros trabajamos, que son metodologías que están íntimamente relacionadas con el diseño de fármacos, en particular las que son basadas en la estructura, y metodologías basadas en el ligando, que en general nos permiten buscar racionalmente un fármaco, con excepción de las técnicas del farmacóforo, que también nos permiten diseñar fármacos. Estas metodologías pueden utilizarse individualmente o pueden utilizarse metodologías híbridas combinando las dos estrategias. Dentro de las metodologías basadas en el ligando, que van a ser la última parte de la materia, yo no quiero profundizar demasiado, pero en los últimos años han tenido un gran auge debido a toda esta nueva era de la Big Data que estamos transitando, dado que cada vez hay más cantidad de datos que no son posibles trabajarlos de una manera manual, ¿sí? Básicamente trabajamos con bases de datos de millones de compuestos que hay que analizar, y para eso, cuando tenemos datos que están fuera de escala, ¿sí?, necesitamos aplicar diferentes estrategias, diferentes algoritmos que nos permitan generar modelos para poder seleccionar cuáles son los candidatos a fármaco que nosotros luego evaluaríamos en un eventual ensayo in vitro. Dentro de estas metodologías, quizás escucharon nombrar metodologías de Machine Learning o Deep Learning, ¿sí?, que son metodologías de aprendizaje supervisado, no supervisado, o de aprendizaje profundo. Para poder desarrollar ese tipo de metodologías, básicamente necesitamos una formación bastante fuerte en alguno de los lenguajes que se utilizan. Cuando hablo de lenguajes, me refiero a cómo programamos nosotros estos algoritmos. En particular, hoy día hay dos grandes ramas. Por un lado tenemos quienes son asiduos a Python, que es un lenguaje, y por otro lado a R, aunque en los últimos años la comunidad de Python ha crecido notablemente, y lo bueno, esto respecto a los dos lenguajes, es que está repleto Internet de comunidades colaborativas, donde se pueden compartir, donde se pueden discutir modelos que uno diseña en forma de scripts, ¿sí?, que son como pequeños programas, para aquellos que no están familiarizados, y hacen que, al ser una comunidad muy activa, se pueda consultar con otros colegas de diferentes lugares y compartir, digamos, diferentes metodologías o problemas incluso que uno tenga. Bien.
Entonces, si en el slide anterior les contaba que a grandes rasgos, dentro de la quimioinformática hay dos supergrupos, ¿sí? Por un lado, vamos a llamar metodologías directas a todas aquellas que están basadas en la estructura molecular del blanco molecular, ¿sí? Para poder realizar una metodología directa, nosotros necesitamos conocer la estructura tridimensional del target que queremos modelar. En cambio, en las metodologías indirectas, uno puede conocer, como no puede conocer, la estructura tridimensional del blanco, eso no importa, porque se basan estas metodologías en las características estructurales y en las relaciones estructura-actividad que existen entre los ligandos y la actividad que nosotros queremos evaluar. Entonces, acá en este diagramita básicamente les quería mostrar lo mismo. Me gusta diferenciar el diseño de la búsqueda de fármacos, y que esto quede claro, ¿sí? Que particularmente los métodos indirectos, ¿sí? Con excepción del farmacóforo, solo nos permiten buscar, ¿sí? Buscar racionalmente, es decir, realizar cribados, ¿sí? No podemos diseñar de nuevo un fármaco por metodologías indirectas, como por ejemplo sería aplicar un aprendizaje supervisado, ¿sí? Ahora, respecto a las técnicas que están basadas en el blanco molecular, aquí sí, además de buscar racionalmente un fármaco, lo podemos diseñar. ¿Cómo lo podemos diseñar? Bueno, si nosotros conocemos y estudiamos y sabemos cuáles son los sitios activos de la proteína, o el sitio activo de la proteína de nuestro interés, podemos estudiar las diferentes interacciones que ocurren entre el ligando y los aminoácidos que están involucrados en el sitio activo, y proponer modificaciones estructurales o proponer nuevas moléculas para luego realizar un estudio de acoplamiento. Entonces, yo voy a darles todas no, pero bueno, les voy a contar sobre algunas metodologías directas, ¿sí? Sobre las que están basadas en el blanco molecular. Es primordial conocer la estructura tridimensional del blanco. Esta estructura tridimensional se puede obtener a través de metodologías experimentales, o se puede predecir de manera teórica la estructura tridimensional de un blanco molecular. Hoy vamos a repasar, quizás todos ya estén familiarizados con el PDB, pero bueno, como era la primera clase, quería que sea introductoria, y les voy a contar un poquito más sobre cómo buscar en esta base de datos, en Protein Data Bank, estructuras tridimensionales que fueron obtenidas experimentalmente. Luego de la clase de drogabilidad de target, les voy a hablar más sobre cómo predecir la estructura tridimensional de un blanco molecular por homología molecular. Entonces, muy brevemente y a modo de repaso para los chicos de grado, cuando trabajamos sobre metodologías directas, es muy importante conocer a fondo en qué consiste la estructura de una proteína. Entonces, los niveles estructurales, ustedes saben que tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura primaria, estamos hablando de la secuencia de aminoácidos que conforman la proteína. Recuerden siempre, entonces, que tenemos un extremo amino terminal, un extremo carboxilo terminal, y que cada uno de estos aminoácidos en la proteína van a estar unidos a partir de un enlace peptídico, un enlace covalente peptídico, que nos permite, digamos, la unión de cada uno de los aminoácidos en la estructura primaria. Respecto a la secuencia de aminoácidos de las proteínas,
en las bases de datos. El formato más habitual en el cual ustedes van a encontrar la secuencia de los aminoácidos es el formato FASTA, ¿sí? Es un formato de texto plano, ¿sí? Donde tenemos un pequeño encabezado que nos da información sobre cuál es la proteína, cuál es la especie de la cual proviene, y luego la secuencia de todos los aminoácidos. Por lo general, en este formato, los aminoácidos se representan con el código de una letra. Aquí vemos las características de los diferentes aminoácidos. Fíjense que hay diferentes maneras, ¿sí?, de nombrarlos, ¿sí? El código de 3 letras o una sola letra. En esta figura están marcados, están seleccionados por color los aminoácidos que tienen características básicas, hidrofóbicas, hidrofílicas o características ácidas. Es muy importante estar familiarizado con las características químicas de los residuos de los aminoácidos, porque van a ser determinantes cuando nosotros tengamos que estudiar las interacciones entre los aminoácidos de un sitio activo con un ligando que se encuentre en el sitio activo. Esta estructura primaria, bueno, que están unidos a través del enlace peptídico, como les decía, es interesante, ¿sí?, en el estudio de las proteínas, bien digo, poder recordar de que tenemos dos ángulos que son muy importantes, que son el ángulo phi y el ángulo psi, ¿sí? Estos ángulos nos permiten que los aminoácidos tengan una libre rotación, ¿sí?, en la proteína. Esta rotación va a hacer que, perdón, que los aminoácidos estén dispuestos, ¿sí?, en una posición o en otra. ¿Cómo hacemos para estudiar cuáles son las posiciones o las ubicaciones más favorables o más desfavorables de los aminoácidos? Analizando los gráficos de Ramachandran, ¿sí? En estos gráficos nosotros podemos visualizar cuáles son las posiciones más favorables, ¿sí?, de los aminoácidos en la proteína. Esas regiones son las regiones más oscuras, ¿sí?, las verdes oscuras. Y cuáles son las regiones desfavorables. En particular, las regiones más desfavorables, ¿sí?, que son las que se encuentran en el cuadrante inferior derecho, ¿sí?, son posiciones que los aminoácidos no podrían tomar debido a la rotación justamente de los residuos, con excepción de un aminoácido en particular, que es la glicina, que la glicina tiene un protón, ¿sí?, no tiene un grupo, digamos, funcional, no tiene una cadena lateral, perdón. Entonces, el único aminoácido que nosotros podríamos encontrar en las regiones desfavorables justamente es la glicina, porque solamente tiene un protón como cadena lateral. La semana que viene lo que vamos a hacer es, además de visualizar, digamos, proteínas en PyMol o en Quimera, es ver si podemos también construir los Ramachandran plot. Bueno, nada, la estructura secundaria básicamente consiste en el plegado de la proteína a través de los puentes de hidrógeno que se forman entre los aminoácidos. Existen dos tipos de plegamiento, que son las conocidas láminas beta y las hélices alfa, que son las que van a estabilizar, entonces, van a estar estabilizadas mediante las uniones puentes de hidrógeno.
Las estructuras secundarias también pueden ser analizadas a través de los Ramachandran plot. Básicamente lo que vamos a ver es cuáles son los aminoácidos que están formando parte de una alfa hélice, ya sea dextrógira o levógira, y cuáles son los aminoácidos que van a estar formando parte de las hojas betas plegadas, según cuál sea la ubicación en el gráfico de Ramachandran plot, ¿sí? Que, insisto, que estas ubicaciones están basadas entonces en los diferentes ángulos phi y psi que pueden tomar cada uno de los aminoácidos. Y finalmente llegamos a la estructura terciaria, que básicamente son los arreglos estructurales que se obtienen a partir de las estructuras secundarias para que esa proteína se plegue. Las interacciones involucradas en la estructura terciaria básicamente siguen siendo los puentes de hidrógeno. También tenemos interacciones del tipo de Van der Waals, o también las interacciones del tipo PP, ¿sí? Hidrofóbicas. Pueden también estar involucradas interacciones del tipo de puente disulfúrico, por ejemplo, en el caso de la cisteína, que tiene un residuo con azufre, o también pueden darse interacciones del tipo iónico. Y luego tenemos a la estructura cuaternaria, que es el caso de... Ay, no se las puse. Bueno, no importa. Es el caso, acá, de aquellas proteínas que tienen varios arreglos o cadenas, ¿sí? Polipeptídicas. Cuando tenemos más de una cadena, entonces esto da lugar a la estructura cuaternaria. A modo de repaso, acá les había puesto cuáles son los diferentes tipos de interacciones que nosotros tenemos que tener presentes al momento de realizar estudios desde la estructura. Principalmente, bueno, los enlaces covalentes, como el enlace peptídico que se da entre los aminoácidos, pero las que tienen mayor fuerza, en el caso de la interacción ligando-proteína, son las interacciones del tipo no covalentes, que son las que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, cuando estemos analizando resultados de un docking molecular. Bien, esto es... sí, bien. Respecto a estas interacciones moleculares, bueno, básicamente hay distintas interacciones que no pueden ser estudiadas si no es a través de una simulación, si no es a través de un modelo in silico. Por ejemplo, interacciones de tipo proteína-proteína, enzimas sustratos, fármacos-proteína, ¿sí? Para poder estudiar estas interacciones moleculares, necesitamos recurrir entonces a estas metodologías in silico basadas en la estructura para poder analizarlas, y que después van a estar relacionados con diferentes procesos biológicos que, en nuestro caso particular del diseño de fármacos, seguramente van a tener relevancia para una patología determinada. Entonces, yendo ya a Protein Data Bank, esta es la base de datos que nosotros vamos a utilizar para realizar el tutorial que les voy a subir. Es una base de datos que tiene disponibles estructuras tridimensionales de diferentes macromoléculas. Sin embargo, la mayoría de las estructuras que se encuentran almacenadas en esta base de datos se corresponden a proteínas, que por lo general son los blancos moleculares de interés para nosotros. Dentro, bueno, en la base de datos, fíjense que va creciendo exponencialmente con el correr de los años, tiene miles de registros, ¿sí? La mayoría de proteínas, insisto,
Y lo interesante de esto es que es una base de datos que además, digamos, del registro de la proteína, dispone de toda la bibliografía, digamos, correspondiente para cada registro publicado. Lo cual le da mayor fortaleza y la transforma en una base de datos sólida, y una de las más importantes y más consultadas en lo que respecta a la búsqueda de estructuras tridimensionales. Hay otras bases de datos que generalmente toman los registros de PDB, por ejemplo, la base de datos de ChemBiel, ¿sí? Que es una base de datos de LEBI, del Instituto de Bioinformática Europeo, que registra no solamente información sobre distintas estructuras de proteínas y de blancos moleculares, sino también de pequeñas moléculas. En PDB, entonces, ¿qué información vamos a encontrar? Básicamente, modelos tridimensionales de proteínas, diferentes tipos de anotaciones y publicaciones. ¿Cómo se llega a cada uno de estos registros en PDB? Bueno, esta es una base de datos, como les decía, curada, ¿sí? Donde los modelos se registran una vez que pasaron, digamos, por un diferente proceso de refinamiento, una vez que fue colectada, digamos, toda la información correspondiente a la estructura tridimensional. Bueno, a partir de la información genómica sobre un determinado target, esa proteína, por ejemplo, se purifica, se cristaliza en el caso de que sea cristalizable, y toda esa información correspondiente a cada uno de los átomos de todos los aminoácidos se compila y se determina la estructura tridimensional, que luego es depositada y curada por PDB. Dentro de las 3 metodologías experimentales mediante las cuales se pueden obtener estructuras 3D de proteínas, tenemos la técnica de cristalografía de rayos X, RMN y microscopía electrónica. Acá podemos observar en estas imágenes, yo les puse 2 targets, en particular tenemos una estructura que es la de la izquierda, que se corresponde a una estructura tridimensional obtenida por cristalografía de rayos X, de timidilato, no me acuerdo qué más, y en la derecha tenemos una estructura tridimensional de la anhidrasa carbónica que fue obtenida por RMN. Fíjense la principal diferencia que vemos entre una estructura obtenida por rayos X y una por RMN. Visualmente, sin conocer demasiado, podemos ver que en el caso de RMN se ven un montón de estructuras que están superpuestas, ¿sí? En cambio, en la que fue obtenida a partir del cristal, vemos una estructura estática, ¿sí? Una sola estructura. Para obtener entonces la cristalografía de rayos X y tener, digamos, el modelo atómico de cada uno de los átomos, de los aminoácidos, es necesario justamente que la proteína sea cristalizable, ¿sí? Una vez que esa proteína, bueno, se cristaliza, se obtiene el modelo tridimensional, es importante saber cómo medimos, ¿sí?, la calidad de esos cristales. Y acá hay 2 medidas que son sumamente importantes para decir cuán precisa es la estructura con la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a modelar. La primera es la resolución.
que básicamente nos da información sobre la cantidad de detalles que se pueden observar en los datos experimentales. Fíjense que en la parte inferior se observa un aminoácido en particular, la tirosina, con diferentes niveles de resolución, ¿sí? Cuanto más pequeño, ¿sí? Más pequeña es la distancia a la cual se están analizando los detalles atómicos, mejor es la resolución, ¿sí? Fíjense que en esta de un Armstrong se puede ver claramente cuáles son las posiciones, en amarillito, ¿sí? Se ven la disposición de las... ahí se me fue, la disposición de las nubes electrónicas, digamos, correspondiente a cada átomo. En cambio, a medida de que esa resolución es peor, digamos, es mayor en cuanto a valor, es menor el detalle que nosotros podemos ver respecto a esa información. Bien, el otro valor que también tenemos que tener en cuenta, además de la resolución, es el valor R, que está asociado a cada uno de las estructuras, y es la medida de la calidad del modelo atómico, ¿sí? Entonces, básicamente nos da información de qué también va a coincidir el patrón de difracción que se está simulando, ¿sí? Con el patrón de difracción que fue observado experimentalmente cuando se determinó por cristalografía esa estructura. Es decir, que acá vemos entonces que en el caso del valor de R, como lo que estamos evaluando es que también coinciden, ¿sí? Ese patrón simulado con el experimental, cuanto más cercano a 0 sea, o más chiquito, mejor va a ser la calidad del cristal, ¿sí? A modo de resumen, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una estructura tridimensional determinada por rayos X? Las ventajas es que, bueno, no tenemos un tamaño límite de una proteína siempre y cuando se pueda cristalizar, ¿sí? Se puede hacer para proteínas muy grandes como para proteínas pequeñas. Y además que el cálculo es directo de los datos, es decir, a partir de su patrón simulado, uno puede obtener las diferentes coordenadas atómicas de cada uno de los átomos que conforman cada aminoácido de nuestra proteína, ¿sí? Con una ubicación determinada en el espacio para cada uno de ellos. Desventajas, las estructuras cristalográficas son un promedio estático, eso se los mostraba por eso en la primera imagen, donde se ve una única estructura, ¿sí? Y no como en RMN. Y la otra cuestión que está, que sería una desventaja o un tema a tener muy en cuenta cuando nosotros modelamos, es que los átomos de hidrógeno no se pueden detectar de manera directa, y esto podría llegar a ser un problema, porque cuando nosotros modelamos, tenemos que agregar los hidrógenos a nuestra proteína, y realmente muchas veces no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado de protonación de cada uno de los aminoácidos de la proteína. Pero bueno, importante esto de tener en cuenta de que en líneas generales, entonces, en una estructura tridimensional de una proteína obtenida por rayos X, no vamos a ver los hidrógenos, ¿sí? Al momento de modelar, nosotros vamos a tener que hacer un tratamiento especial, que es el agregado de hidrógenos a nuestra proteína, para poderla modelar correctamente. En el caso de la resonancia magnética nuclear, esta es la imagen que les mostraba hace un ratito de la anigrasa carbónica, donde vemos que, obviamente,
para obtenerse a partir de RMN, la proteína debe ser soluble. Y lo interesante es que podemos obtener diferentes, ¿sí?, conformaciones de una misma proteína en solución, a diferencia de lo que pasaba con los rayos X, donde tenemos un modelo único y estático. A la derecha de la slide estamos observando la misma proteína, pero visualizada de otra manera, que eso es un poco la idea de que ustedes lo hagan después en el trabajo práctico, ¿sí? En este caso es mediante una visualización de sticks, ¿sí?, de palitos, y tienen denotados cada uno de los átomos de cada aminoácidos de la proteína. Y en el caso de la izquierda, simplemente vemos, en este caso son todas alfa hélices, y algunos loops, ¿sí?, que no están identificados acá en la proteína. Son distintas maneras de visualizarlas. Como les decía, entonces el requisito es que la proteína tiene que ser soluble. La desventaja principal es que se puede predecir la estructura relativamente bien, pero para proteínas pequeñas, ¿sí? Esta es una limitante importante. Además de que sea soluble, el peso molecular debería estar oscilando entre menos de 40 kilodaltons. Y dentro de las ventajas es que uno no necesita tener un cristal físico, ¿sí?, de la proteína para obtener su estructura tridimensional. La otra ventaja es que nos da información respecto a la dinámica, ¿sí?, al obtener distintos conformeros de esa proteína. Esto es sumamente interesante para después hacer estudios de dinámica molecular. Respecto a los hidrógenos, que en el otro caso no podían ser determinados debido a que su densidad electrónica es muy, muy bajita, en el caso del RMN sí se pueden observar, sí se pueden detectar, perdón. Y bueno, y debido a que tenemos distintas conformaciones de esa proteína, también se pueden hacer estudios más avanzados, digamos, que son los que se conocen como estudios de plegamientos de proteínas. Básicamente, si bien también tenemos a la microscopía electrónica, tanto RMN como rayos X son las dos estrategias experimentales casi por excelencia que se utilizan para determinar tridimensionalmente las estructuras de las proteínas. Bien, acá me quedó repetida la slide, pero bueno, básicamente estos métodos experimentales los vamos a poder encontrar en bases de datos de proteínas 3D, como PDB, que es la que vamos a usar nosotros, o también hay otra que se conoce como UniProt. Bueno, respecto a PDB, y ya con esto hoy termino, los libero, el tutorial es muy sencillo, básicamente van a hacer casi todo con PDB y un poquito de visualización de proteínas con PyMol. Ustedes van a ingresar al buscador, buscan por palabra clave, o el código, no recuerdo si se los puse en el tutorial, y les va a dar un listado de las proteínas que están depositadas, ¿sí? En el listado de esas proteínas, ustedes van a tener una breve información sobre el código que está asociado a cada una de las proteínas, ¿sí? Es un código de 4 letras y números, el nombre, los autores de quienes depositaron esa estructura tridimensional, y cuál es la metodología que se utilizó para obtenerla, si fue RMN, si fue rayos X, si fue microscopía electrónica.
Una vez que ingresen a la ficha, digamos, del PDB que les toque buscar, pueden hacer varias cosas. Por un lado, como está directamente, digamos, en el servidor de PDB, tienen un visualizador, entonces ustedes podrían ingresar acá y ver la estructura tridimensional, ir cambiando las maneras de visualización, ya sea por sticks, por cartoons, por esferas de Van der Waals, lo que fuera. Y si no, que es la propuesta que les hice en el TP, es descargar el archivo PDB. Cuando ustedes descargan el archivo PDB, estos archivos son también archivos de texto plano, son todos iguales, lo cual permite que al tener todos el mismo código, cualquier programa de visualización se pueda utilizar para ver visualmente la estructura. Sin embargo, dentro de ese archivo, si ustedes lo hablan con un bloc de notas o un editor de texto, tenemos información que es sumamente importante. Esto es, bueno, cómo lo visualizarían en Gmod, y acá venimos con la estructura del archivo PDB. Todos los PDB tienen la misma estructura, ¿sí? Y esto es algo, como les decía, sumamente importante para poder visualizarlos con cualquier programa y poder analizar, digamos, la información. Van a tener un encabezado donde nos dan información principalmente de cómo fue obtenido, del paper donde está publicado, de quiénes fueron los que registraron esta estructura, cuál fue el método, la resolución, etc. La segunda parte del archivo PDB sería toda la secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína, ¿sí? En el caso de que la proteína haya sido cristalizada con un ligando, o con varios ligandos, les va a aparecer como ET, ¿sí? HET, o ETNAM, que son heteroátomos que no se corresponden a la secuencia de las proteínas. Luego tenemos la información de cuántas moléculas de agua, aquí abajo, se utilizaron para cristalizar la proteína. A continuación, cuáles son los aminoácidos que están involucrados en la estructura secundaria, ya sea alfa hélice o las beta sheet, las hojas beta plegada, y si esas hojas betas o esas alfa hélices se encuentran en la cadena A o en la cadena B. Y después, a continuación, viene la parte más importante del archivo PDB, que son las coordenadas atómicas. ¿Por qué es la parte más importante? Porque básicamente acá tenemos la información correspondiente a cada átomo de cada aminoácido que conforman la proteína, con su posición en el espacio, ¿sí? Con sus coordenadas atómicas. Si bien creo que se los puse en el tutorial, no estoy segura, los chicos de química medicinal ya corren con ventaja porque esto ya lo hicieron. Acá les voy a contar un poquito qué significa cada una de estos datos que encontramos en las distintas columnas de la parte de coordenadas atómicas del archivo PDB. Tomamos una fila correspondiente a las coordenadas atómicas como ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener como átomo, es la nomenclatura característica y única que se utiliza para identificar cada uno de los átomos de la proteína, ¿sí? Como les decía hoy, si estuviera visualizando la coordenada atómica de un átomo que corresponde a un ligando y no a una proteína, también estaría debajo de estas coordenadas, pero se denotaría como ET-átomo. 38, que aparece aquí, es el número que se le va a asignar a ese átomo de la estructura, ¿sí?
Estos átomos se van asignando de manera creciente desde el primer átomo, ¿sí? que corresponde al primer aminoácido que fue elucidado para esa proteína. Luego tenemos CA, ¿sí? que se refiere a el tipo de átomo, ¿sí? que se están denotando las coordenadas. En este caso es el carbono alfa del enlace peptídico, ¿sí? Leu, obviamente, es el aminoácido al que pertenece el átomo 38, en este caso, bueno, es leucina. A es la cadena a la que pertenece el aminoácido. Recuerden que hay algunas proteínas que tienen más de una cadena, entonces acá vamos a encontrar A, B o C o lo que fuera. 4 es el número de residuos, o sea, es el número del aminoácido que contiene el átomo 38, ¿sí? Dentro de la proteína. A continuación vienen las 3 coordenadas, X, Y y Z, que son las que le dan la posición precisa en el espacio. Luego viene una columna que se corresponde al factor de ocupación de este átomo correspondiente. En este caso tiene el valor de 1, por lo tanto este puede ocupar solo una única posición. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Hay determinados residuos que pueden estar ocupando una posición u otra dependiendo de la conformación que adopten. Es decir que, supongamos que tenemos un aminoácido que puede adoptar 2 conformaciones distintas, ¿sí? El factor de ocupación en ese caso sería 0,5. ¿Por qué? Porque tiene el 50% de probabilidades de estar en una posición y el 50% de estar en la otra, ¿sí? A continuación, se denota el factor de temperatura. El factor de temperatura nos da información respecto a la movilidad de los átomos en el espacio. Y finalmente, la última columna es el elemento al que pertenece el átomo 38, ¿sí? Que está relacionado con este Ca, ¿sí? que habíamos visto al inicio. Aquí abajo, a ver. Acá, por ejemplo, bueno, me salió como repixelada, pero fíjense, esta es una proteína donde está marcado en verdecito como resaltado, ¿sí? Diferentes aminoácidos que aparecen duplicados, ¿sí? Acá en el glutamato se ve más claramente, ¿sí? Ven que viene una cadena lateral para acá, otra cadena lateral para acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto es a lo que me refería con el factor de ocupación. No significa que tenga que ese aminoácido tenga 2 cadenas, sino que lo que nos está indicando es que puede estar en una posición o que puede estar en otra posición. Entonces, al momento de modelar, nosotros tenemos que seleccionar y elegir cuál es, ¿sí?, la conformación con la cual vamos a realizar nuestro modelo. Bueno, esto es brevemente lo que tenía preparado para hoy. La semana que viene lo que vamos a hacer es... Uy, ahí está. La semana que viene lo que vamos a hacer entonces es un trabajo práctico o tutorial para ver qué tan familiarizados vienen con el uso de programas y de búsqueda en base de datos. Si bien yo voy a estar, digamos, en el trabajo práctico, este año, y creo que por única vez en la historia de la electiva, tenemos la ayuda de 2 docentes auxiliares que trabajan, digamos, asiduamente con el modelado de proteínas, que van a estar para ayudarnos.
son Franco Garam y Santiago Rodríguez. Los chicos están disponibles para cualquier consulta o cualquier inconveniente que tengan en la instalación de los software. Armamos un foro, si ustedes entran en la pestañita de, creo que recursos externos le puse, o programas, hay un foro que está abierto, bueno, las 24 horas, ellos responderán cuando puedan, pero que lo van a manejar Franco y Santi, básicamente con problemas de instalación. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuántos de ustedes tenían Linux y cuántos Windows. Entonces, si bien no es muy complejo, creo que se instalan fácilmente, pero cualquier problemita que tengan, los chicos los van a ayudar. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a subir el tutorial, ustedes lo van haciendo tranqui, como puedan, ¿sí? En el correr de estos días, y la semana que viene hacemos una especie de puesta en común y una devolución general respecto al uso de PDB y de PyMol, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, mi idea es que las charlas, digamos, no sean demasiado extensas, porque sin recreo a mí no me da la voz para hablar como 3 horas seguidas, pero bueno, en caso de que me quede algo pendiente, mi idea es grabarles videos complementarios y se los voy subiendo previo aviso a Moodle. De todas maneras, si algún día no se pueden conectar por X motivo, voy a tratar de grabar todos estos encuentros sincrónicos y después también los subo a Moodle, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, creo que nada más. Hoy era una clase muy introductoria y como una especie de repaso para quienes no estaban tan en tema. Pero bueno, si tienen alguna consulta, díganme o quieren, no sé, charlar de algo de esto, se activan el micrófono y me dicen. Hola, Caro, de nuevo. Una Hola, duda. sí. ¿Las filminas las vas a subir después? Sí, les subo todo, sí. ¿Y el audio también de la grabación? Sí, lo estoy grabando, así que Sí, sí, vamos a sí. ver. Por eso, figura Sí, grabando, pero no sé si lo ibas a subir. sí. Bien, gracias. El tema es que, digamos, capaz los chicos, los que, no me acuerdo, Melanie, si vos estuviste el otro semestre, pero bueno, en Sí, medicinal, claro, sí, sí, bueno, estuve en medicinal. empleé otra estrategia. ¿Por qué? Porque quizás en medicinal, como eran cuestiones mucho más básicas en algunos temas, hacíamos videos cortos, ¿sí? Sí, Y se los íbamos subiendo. Y además de eso, es porque eran 70, ¿sí? Y sí. mantener capaz un Zoom de 1 hora con 70 era como, o de 2 horas, de lo que fuera, era como más complejo. Pero sí, yo, nada, termina la clase, lo grabo, le edito, o acorto alguna parte, y también Bien, le subo video, le subo todo. Sí. listo. Gracias, Caro. Por eso digo, si algún día no se pueden conectar, o se les corta, o pasa algo, nada, ni se preocupen porque después lo subo. ¿Mm? Ah, bien. O sea que no es necesaria entonces la asistencia. No, ¿O sí? si pueden, claro, sí, si pueden. Para mí en realidad es mejor porque es como que digo, bueno, qué sé yo, vos sabés que los viernes a la 1:30 vas a tener Sí, 1 hora, 2 horas de charla y listo, y es como que te olvidás, pero a veces surge algo y no te podés conectar, claro. o se te cortó internet, o qué sé yo, 1000 cosas, entonces eventualmente si no pueden, yo en ese sentido no tomo asistencia ni nada de eso, así que no Bien, se preocupen. listo. Gracias, Caro. No.
Bueno, no sé si no tienen alguna pregunta más o si me quieren decir algo. Si no, hoy los libero. Perdón, una pregunta que no escuché. La próxima, o sea, nosotros ahora tenemos este trabajo práctico de PDB que lo hacemos un poco a lo largo de la semana, Sí. y la semana que viene tenemos el cierre de esto y algo más, ¿o es básicamente el cierre de esto? No, está planteado como el cierre de esto. Si yo veo que realmente no hay ningún problema, bueno, después es como que empezaré a meter más temas, pero al menos el primer TP, ¿sí? Quería ver más o menos qué onda, cómo iban saliendo las cosas, y en todo caso, si vemos que no es necesaria una devolución general, entonces ya ahí empiezo a meter otro tema. ¿Sí? Vemos esta semana a ver cómo se van organizando. Te hago una pregunta, Caro, que Sí, con respecto a la proteína, cuando uno estudia, sí. teniendo en cuenta ese sitio activo, se lo toma como rígido, ¿no? No sé si me perdí una parte. Hay diferentes maneras. Si bien todavía no hablamos de la parte de docking molecular, que es donde vos podrías estudiar, digamos, la interacción en particular, por ejemplo, un estudio de acoplamiento, por lo general, debido al costo computacional que implica esto, se suele mantener rígida la proteína, ¿sí? Sí. Y se permite la movilidad del ligando en un determinado sitio, que vos eso lo seteás con una grilla, ya lo vamos a ver después, y esa grilla está ubicada en un sector de la proteína que obviamente abarca al sitio activo. Pero también existen estrategias, digamos, de docking donde se permite la movilidad de la proteína, lo que pasa que computacionalmente es extremadamente costoso. Bien. Generalmente, yo lo que les voy a dar es proteína rígida y ligando libre en el sector, en la grilla que vamos a definir. Sí. Bien, muy linda la charla. Yo la verdad que no me refrescó muchas cosas y otras dudas no tengo para agregar. Gracias. No, gracias, Ger. Dime, Eduardo, ¿querías preguntar? No, que no sabía, ¿viste? Una pregunta. A lo largo de la cursada, ¿vamos a tener una forma, una herramienta como para poder identificar, por ejemplo, si una determinada proteína cumple una función biológica determinada, tipo receptor o lo que sea, a partir de, no sé, un dato ya sea genómico o proteómico, por ejemplo? No, o sea, identificación de motivos estructurales. Claro, no, funcionalidad no. O sea, ese tema en particular, si no recuerdo mal, lo da Gustavo Parisi, no sé si lo ubicás, en bioinformática. Claro, sí. Él en realidad se aboca más a todo lo que es, sí, tanto genómica como proteómica. Lo nuestro, digamos, es, tanto, bueno, las charlas que voy a dar yo como las que va a dar Alan, están más enfocadas ya a conocer, ¿sí? Cuál es la funcionalidad, vos ya sabés cuál es la funcionalidad del target, ¿sí? Y en buscar qué se pega o qué actúa sobre ese blanco molecular. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, Alan va a dar un seminario particular que es de farmacogenómica y farmacogenética, pero aplicable, digamos, también conociendo ya la patología. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, si ya estamos, entonces quedamos así. Yo les subo el tutorial, igual cualquier cosa, nada, me escriben ahí por cátedras, en novedad, donde sea, y total, hoy día todos estamos todo el día frente a la compu, así que les contesto rápido, ¿sí? Bueno, por mí eso es todo. Si no tenemos más dudas, después les mando el TP, lo van haciendo tranqui como puedan,
Nos vemos la semana que viene y vemos cómo va avanzando todo. Y a los chicos de posgrado les prometo que les subo entonces para hacer la presentación todo lo de el cronograma, CV y demás. ¿Sí? Bueno. Listo entonces, nos vemos. Joya. Chao, buen fin de.